Cada minuto escucho de su amor. No hay sombra que apague lo que Él da. Su Espíritu Santo me guía en paz. Shekinah TV, luz en mi corazón, transmitiendo en ShekinahTV.com. En cada canción, gozo y alegría hay. También escuchen Roku, música y más. Shekinah TV. Shekinah TV, Shekinah TV. Oh, 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 oh. Shekinah TV, Shekinah TV, Shekinah TV, Shekinah TV.com. En cada canción, Shekinah TV, Shekinah TV, Shekinah TV, Shekinah TV. Luz en mi corazón, transmitiendo en ShekinahTV.com. En cada canción, gozo y alegría hay. También escuchen Roku, música y más. Shekinah TV. Shekinah TV. ¿Cómo estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Shekinah 95.1. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Muy buenas tardes, noches ya, ¿verdad? Que aquí ya en nuestra ciudad ya se oscurece temprano. Ahorita apenas son las 7 y pues bueno, ya se nos fue el sol. Pero gracias al Señor por estar un jueves más aquí con ustedes. Toda la honra y toda la gloria sean para Él, primero que nada, ¿verdad? Si tú nos estás viendo a través de Shekinah TV o nos estás viendo a través de redes sociales, pues comparte el en vivo del día de hoy. Sé que este día le vamos a dar la gloria al Señor, pero sobre todo vamos a Dios va a hablar, Dios siempre habla a los corazones y cada testimonio o cada programa que aquí con mucho gusto pasamos, lo hacemos con el fin de que Dios hable a su vida, a su corazón. Y que vea que no es fácil el camino con el Señor, ¿verdad? Pero que es la decisión más hermosa que podemos tomar. Así que el día de hoy está aquí una hermanita con nosotros, se va a presentar y luego pues ya iniciamos con lo que es el testimonio que nos va a compartir el día de hoy. Buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Emma Corona y pues un privilegio y un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de mi testimonio y esperando, ¿verdad?, que sea algo que pueda aportar para sus vidas, para que sea de bendición para sus vidas, sí. Claro que sí, hermana, pues yo siempre les digo, ¿verdad?, del testimonio, nuestro testimonio, ¿verdad?, porque yo también no tuve la dicha de nacer en una cuna, que no hay cunas cristianas, ¿verdad?, las cunas son de las madererías y así, pero es una forma en la que decimos, ¿verdad?, de la cuna cristiana, es nacidos en el Evangelio. No tuve ese privilegio de nacer en el Evangelio, de tener familia, padres cristianos, ¿no? Pero el Señor ya me tenía en su pensamiento, amén, ¿verdad? Sí. Él dice en su palabra que antes de que yo naciera, pues ya había puesto los ojos en mí, ¿verdad? Ya me había dado un propósito. Así que, hermana, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo nos puede platicar? Usted no sé si nació aquí en Juárez, si creció con sus abuelitos o con sus padres. Platíquenos un poquito de su niñez. Bueno, pues mi niñez, ¿verdad?, fue algo
una etapa de mi niñez fue algo muy hermoso porque pude, pues disfrutar, tener la dicha de un padre y para mí en ese momento pues era mi ídolo, ¿verdad? Pero no tenía capa, entonces yo estaba, pues era una niña que no le faltaba nada, ¿verdad? El cariño, en la economía, siempre estaba mi papá ahí atento, mi madre, ¿verdad? Siempre también fue atenta con nosotros, con mis otras hermanas, así que pues estaba yo de maravilla, hasta que hubo un momento que a los 9 años pierdo a mi padre, entonces fue algo que se arrancó de mí, ¿verdad? Una alegría enorme que se dejó un vacío en mi corazón muy grande que yo quería, ¿verdad? A una cierta edad, murió él a los 9 y a ese tiempo ya, aún chiquita, empecé a extrañarlo y empezaba a maquinar cosas así chiquita, ¿verdad? La ausencia de él y luego sale mi mamá a trabajar y queda uno en la orfandad, tanto como papá y mamá, porque ya ella tenía que salir adelante con nosotros. Y pues era algo, ¿verdad?, difícil en ese entonces para mí porque no sabía bien lo que estaba pasando, porque de repente mi papá, ¿verdad?, tuvo que morir y quedarnos de repente solos, mi hermano y yo, mis hermanas. Y entonces era algo difícil. A veces pensamos nosotros que nuestros hijos a esa edad, ¿verdad?, decimos, pues, ¿qué problemas pueden tener un niño? Sí. ¿Verdad? Ellos que saben, ¿verdad? De problemas, pero sí, nosotros, bueno, en ese tiempo de mi vida, en esa etapa de mi vida, mi niñez, sí fue muy triste y créanme, ¿verdad?, que yo quería que mi mamá pudiera comprender un poquito, ¿sí? Y que estuviera conmigo, que me diera, ¿verdad?, más atención, estuviera esos brazos para consolarme en las noches, y yo creo que para mis hermanas también fue muy doloroso. Fue un padre muy ejemplar, amoroso, nunca nos faltó nada, entonces más que en lo económico, en los sentimientos, ¿verdad?, en el amor, siempre fue un padre muy protector, cariñoso, y pues, ¿verdad?, llegó ese tiempo y ahí fue, conforme iban pasando el tiempo, pues empecé a buscar, ¿verdad?, ya después de mi niñez, en la adolescencia, empecé a buscar refugio en cosas, ¿verdad?, que no era bueno para nosotros, no era bueno, pero yo lo que quería era algo que calmara ese dolor, algo, ¿verdad?, una persona que pudiera ayudarme a mitigar la ausencia de mi padre en aquel momento. Y pues cada vez que veía a un señor, ¿verdad?, ahí parecido a mi papá, yo trataba de acercarme a él porque miraba a mi padre en él. Entonces veía que no, y empecé a tener amigas, empecé a crecer y empecé en mi juventud a buscar pues el consuelo en otras cosas, ¿verdad? Y las decisiones que yo estaba tomando en ese momento, pues lo único que estaba haciendo era causarme daño a mi vida, ¿sí? Era causar daño, era no crecer, en no tener una ilusión, todo me era igual, todo me era diferente. Yo lo que quería era buscar algo que pudiera traer solución a lo que yo estaba sintiendo, que algo me pudiera recordar a mi padre, ¿verdad? Y ya no extrañarlo más. Entonces no lo pude encontrar, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Sin lugar a dudas, ese vacío que muchos dicen que no, los que no conocíamos al Señor, ¿verdad?, desde un inicio, es un vacío que nada ni nadie lo puede llenar, y que el enemigo aprovecha esa circunstancia, ¿verdad? Y va haciendo ese vacío más vacío, sí. va haciendo ese dolor más grande, esa tristeza, sí, más grande, esa depresión más grande, ese algo que le pudo haber faltado, ¿verdad?, en este caso que fue su padre, más grande el dolor, y a veces no hay nada ni nadie que pueda venir a calmar ese dolor, ¿verdad?, o esa tristeza, pero ya Dios tenía un propósito, ¿verdad?, sin lugar a dudas. Entonces, ¿cómo sobrellevó en su adolescencia, ¿verdad? Ya vamos a otra etapa de su vida, que es la adolescencia. Esto lo fue siguiendo, tomando malas decisiones. Sí. Platíquenos un poquito más de... Pues a la edad de 14 años, yo lo que quería era, pues, conocer otro ambiente, vivir una vida diferente, fuera de mi casa, pues ya, ¿verdad?, sentirme
adulta, madura para tomar decisiones. Y tomé una decisión, ¿verdad? Es como que pasa un camión y me subo ahí. Tomé la decisión de hacer mi vida con mi esposo, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces pues en realidad no fue mucho tiempo que lo conocí a él. Un mes duramos de conocidos y yo dije, pues yo me voy con él. Él es el que me va a sacar de mi casa. Sí. Porque quería otro nuevo rumbo, quería algo diferente para mi vida y pues tomé ahí esa mala decisión, ¿verdad? De primero no conocer a la persona. Y yo creo que cuando nos enfocamos en algo o nos enamoramos en algo, nos estamos completamente cegadas. Sí. Y es ahí cuando yo necesitaba un consejo, ¿verdad? De alguien para que pudiera ver lo de afuera, de mi entorno, de lo que yo estaba viviendo, porque yo en ese momento lo único que quería era un escape. Lo que quería era pues seguir, ¿verdad? Buscando algo que me pudiera identificar con la vida de mi padre. Entonces, sentirme amada, sentirme protegida, algo, ¿verdad? Que él dejó muy marcado en nuestra vida, a mí y a mis hermanas. Entonces, ahí empezó mi tormento más grande, como usted dice, ¿verdad? Uh-huh. A veces sin Dios nosotros hacemos cosas que traen más dolor, añaden más dolor a nuestra vida y dejan marcado, nos dan una identidad en cosas muy diferente en la identidad que tenemos en Cristo ahora. Y pero fíjese algo muy especial. Yo me acuerdo mucho que a los 9 años cuando muere mi papá, mi mamá nos manda a Chihuahua y a un tiempo a mis hermanas y a mí. Y allá en Chihuahua están unas hermanas de mi mamá, son cristianas. Y ahí el Señor empezó a hablar a mi vida así chiquita, ¿verdad? Y a mi hermana, la mayor también, la que sigue a mí. Sí. Pero yo me quedé muy, 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 se me quedó algo muy grabado que me empezaban a llevar a la iglesia, me empezaban a hablar de Dios y algo que pudo calmar un poquito ese dolor. O sea, es eso que yo sentía, esa tristeza, era eso, precisamente cuando me empezaban a hablar de Dios, cuando empezaba a escuchar unas alabanzas, y eso como que traía paz a mi corazón. Y me gustaba escucharlas porque yo sentía algo muy diferente y podía estar tranquila, no pensar tanto en lo que mi papá, ¿verdad? Ya no estaba con nosotros. Fue un tiempo nada más corto, un mes yo creo que estuvimos ahí, pero ahí fue donde el Señor, ¿verdad? A través de una palabra me dijo que yo iba a ser el pilar de mi casa. No. Yo no entendía en ese momento, estaba muy chiquita, 9 años, pues no sabía qué era eso, ¿verdad? Y me vine con eso, pero ya llegando a mi casa pues nadie era cristiano, entonces volvían otra vez, ¿verdad? A lo mismo de antes, a lo del mundo, pues a cosas, ¿verdad? Que no le agradan a Dios. Entonces me caso y de ahí empieza mi vida un calvario, porque no estaba tomando decisiones correctas, todavía no estaba madura, o sea, de mi niñez, de mi adolescencia paso a ser mujer, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía cuando usted se casó? 14 años. Ay, no, tenía 14 años, sí, tenía 14 años, entonces ahí fue, ¿verdad? Ahí fue más difícil mi vida, más dolorosa, ¿verdad? Porque yo pensé que yo iba a ser un hogar y nos idealizamos tanto una vida que no va a existir, pero nosotros mismos nos estamos idealizando y no sucede eso. Y yo decía, yo voy a tener mi casa, voy a tener mis hijos, mi esposo, ¿verdad? Y andaba contenta a la vez, ¿verdad? Ilusionada, y no era así, ¿me entiende? Y yo veía el problema y venía el maltrato y empecé, ¿verdad? Ese calvario, y yo decía, no, él va a cambiar, todo esto va a cambiar, todo esto va a estar bien, pero yo seguía idealizando algo que no existía. Y muchas de las veces nosotros estamos en una vida donde, ¿verdad? Tenemos una expectativa muy diferente a lo que la realidad es en nosotros. No sé si me puede explicar así. Claro que sí, ¿no? Pues definitivamente yo creo que es lo más doloroso, ¿no? Y más siendo una niña, yo creo que como jovencita o tan chiquita, pues no estaba lista, no estaba preparada todavía para un matrimonio, pero
Eso es a lo que volvemos otra vez, ¿verdad? Ese vacío, a esa intranquilidad que el ser humano tiene, no importa la edad. Por eso vemos a jovencitas muy chiquitas, ¿verdad? Como lo veíamos el día de hoy de una jovencita que se quitó la vida de allá de Venezuela, que es una cosa que no es rara, porque es algo que está pasando. No encuentran el descanso, no encuentran la felicidad, ¿verdad? Porque la felicidad no es el dinero, no son las posesiones, no son cosas materiales. La felicidad y la plenitud la vamos a encontrar solamente en Cristo. ¿Por qué? No es por religiosos ni por querer imponer algo, sino por la vivencia, por la vida que nos transformó, que nos cambió, que nos hizo nuevas criaturas, nuevas personas, pero que quitó todo ese dolor, ¿verdad? ¿Usted qué fue lo que empezó a experimentar? ¿Maltrato? ¿O qué fue lo que vivió en esta temporada cuando ya tomó la mala decisión de casarse tan chiquita? Sí, pues sí, fue maltrato psicológico, violencia, ¿verdad? Infidelidad, todas esas cosas, y pues, ¿cómo se puede decir? Maltrato psicológico, maltrato verbal, ¿verdad? Había golpes, había infidelidades y una de las veces, ¿verdad? Yo pues quería morirme y ahí es donde empieza, ¿verdad? La desesperanza y empieza una como depresión a mi vida y yo no sabía qué estaba pasando, ¿verdad? Y entonces ya no tenía ganas de vivir por lo que estaba viviendo, era algo muy fuerte y era pues una adolescente todavía, ¿verdad? Estaba en mi edad de la rebeldía, de lo que no sabíamos que queríamos y todavía eso. Entonces, y sí hubo ahí, ¿verdad? Personas que me aconsejaban y que ahora me arrepiento mucho de no haber tomado ese consejo, que me pusiera a estudiar, que todavía estaba muy joven. Y luego viene mi primer hijo. Y entonces, pues con él, ¿verdad? Vuelve una ilusión a mi vida, con mi primer hijo y otra vez, ¿verdad? Idealizando, ¿no? Esto tiene que cambiar. Y esto tiene que cambiar. Entonces la mamá de mi esposo es cristiana y ella empieza a hablarme de Dios y nos mudamos a la casa de mi suegra y pues ahí, ¿verdad? Ahí yo empecé como a conocer un poquito más de Dios, a conocerlo, pero no a tener un encuentro con él. Escuchaba, ¿verdad? Lo que Dios podía hacer en mi vida. Y entonces ahí como que empecé a enfocarme un poquito en eso, de lo que Dios podía hacer en mi vida, ¿sí? Entonces trataba de seguir, me gustaba escuchar lo que Dios podía hacer conmigo, con mi familia, con mi hijo, con mi esposo. Y créanme, ¿verdad? Que pues como decíamos ahorita antes del programa, Dios tiene su tiempo y su momento y Él sabe la manera cómo va a ser, ¿verdad? Cuando tengamos ese encuentro, Él tiene reservado ese momento que llega a nuestra vida y que puede transformar y que puede tocar, ¿verdad? Y renovar todo nuestro interior. Pues en ese tiempo iba a la iglesia, asistía a las células, compartíamos la palabra, hacíamos una célula en mi casa, pero no tenía ese encuentro con Jesús, no tenía ese encuentro, pero me gustaba escuchar qué era lo que Dios hacía y lo que podía hacer en mi vida. Pero no estaba no estaba en mí la decisión, ¿verdad? De buscarlo y tener ese encuentro con Él. Hasta que, pues ya, ¿verdad? Después de unos 10 años, ya con 3 hijos, viene algo muy fuerte a mi vida, un desierto muy, muy triste, muy triste. Y ahí fue donde yo tuve ese encuentro con Jesús, ese encuentro que marcó ahorita en mi vida y que ahora me hizo ser la mujer que soy ahora. Sí, ¿en qué área fue la que vivió usted su desierto? ¿En la área de salud? ¿En la área en la área de una crisis de matrimonio? Fue cuando pues mi esposo se fue de la casa. El mismo, el papá de sus sí. niños, él fue siempre nada más. Siempre, sí, okay. siempre. Uh-huh. Allí fue cuando él se fue de la casa. Uh-huh. Sí, pero había tiempos que ya decía yo, ¿verdad? Ya no puedo más, Señor.
empezaba a decirle yo a Dios, ya no puedo más, esta situación, estos maltratos, pues la violencia, y deje usted, ¿verdad?, que mis hijos ya estaban crecidos, y no solamente yo estaba siendo dañada, sino también mis hijos estaban siendo arrastrados por eso. Y muchas de las veces nosotros estamos, ¿verdad?, con una esperanza de que las cosas puedan ser mejores, pero yo creo que también hay un límite, claro, hasta donde nosotros podemos llegar. Y yo, ¿verdad?, estaba rebasando ese límite, y yo quería, ¿verdad?, yo sentirme bien, pero no estaba viendo la magnitud del sufrimiento que ellos estaban también llevando en mi vida, ¿verdad?, de matrimonio, donde existía la violencia, donde existía el maltrato, la infidelidad, seguía eso, ¿verdad?, muy marcado ahí, hasta que ya un día le dije al Señor, Señor, ya no puedo más, yo ya no puedo más, ¿verdad? Yo creo que si yo sigo con él, yo me voy a quitar la vida. Sí, otra vez volví a decirle al Señor. Y fíjese, esa mañana yo me fui a la escuela a dejar a mis hijos y vine y él ya no estaba. Y desde esa mañana pues ya no regresó. Ya usted le pudo mucho. Me podía... Yo hubiera hecho un fiestón, no se crea. Es que, ¿sabe qué? Mire, le puede a uno porque uno dice, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? No voy a poder salir sola. Se hace uno dependiente de las cosas, y luego aparte, ¿verdad?, que como que se arraiga uno a esa vida de que sabemos que no está bien, pero se acostumbra uno a vivir así. Y yo decía, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Son 4 hijos, ¿qué voy a hacer sola? Y no voy a poder. Se pone uno en su mente esas cosas que son obstáculos, barreras, ¿verdad?, que no, pues, o sea, no, eso no son limitaciones para nosotros. O sea, sí tenemos a un Dios que restaura y Así. que cambia a las personas, pero la persona tiene que querer, tiene que despojarse, porque no vamos a justificar aquí a un hombre que sea golpeador o maltratador, o mucho menos, claro que no. Yo aquí siempre les he dicho, no es que no se dejen, ¿verdad? Más bien, no estén en un lugar en donde estén padeciendo violencia, Sí. ni psicológica, y muchísimo menos física. ¿Por qué? Porque esos arrebatos pueden hacer que pierdas tu vida, o que alguno de tus hijos se vaya a meter ahí entre, ¿verdad?, y pase una desgracia, una tragedia. Sí. Puedes orar por él, sí, pero hazlo en otro lugar, en donde tú estés segura, porque el enemigo se enseñorea de esos hombres y son tierra fértil, ¿verdad?, en donde puede enseñorearse peor y puede hacer cosas horribles, horribles. Entonces, yo he sabido de hombres que aún están en la iglesia y que sirven y que son un pan de Dios en la iglesia, y cuando salen de la iglesia se transforman. No son hombres que realmente han tenido un genuino encuentro Así con es. Dios. Porque un hombre, mujeres, escuchen, que realmente ama a Dios, que realmente ha tenido un encuentro verdadero con nuestro Dios, con nuestro Salvador, es incapaz de maltratarte, es incapaz de herirte ni con sus palabras, y mucho menos con sus hechos. Así es. Porque donde habita el Espíritu Santo no hay maldad. No hay maldad. Uno cuando ora, cuando busca a Dios, la carne va debilitándose. Sí, cierto. La ira se va quitando, el coraje, el carácter te va cambiando. Son los frutos. Hay frutos del Espíritu. Entonces, ese personaje, pues por algo se fue, ¿verdad? Ahorita no sabemos el desenlace, ¿verdad? Pero ese es un consejo, ¿verdad? Mujer, no estés en un lugar de maltrato, no estés en un lugar de menosprecio, no estés en un lugar de maltrato psicológico. Y a veces el hombre es astuto y te quiere decir, ¿verdad? No, mira, pues es que esto no es de Dios, el divorcio no es de Dios, y quiere espiritualizarse, pero se está autodefendiendo malamente, ¿verdad? Pero Dios no respalda eso. Pero bueno, hermano, sigamos. Se va Yo sí le quiero decir, ¿verdad?, algo. Es muy importante buscar la presencia de Dios, estar bajo el régimen de la Escritura, ser guiados por la palabra de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo. Y muchas veces usted dijo algo, hermana. Hay hombres, ¿verdad?, que no han tenido un encuentro con Dios y le sirven a Dios en la iglesia, en todas las áreas de la iglesia, ¿verdad?, con ministerios.
Y yo, ¿verdad? Yo ya estaba asistiendo a la iglesia, yo estaba, ¿verdad? Allí en el ministerio, yo estaba ejerciendo un ministerio dentro de la iglesia. Ujú. Pero sabe que algo, no había tenido un encuentro personal con Dios todavía. No había tenido un encuentro personal. Era por eso que también, ¿verdad? No había un sustento ahí en mi hogar que marcara la diferencia. Porque yo actuaba como mujer del mundo, ¿sí? Yo vivía con un odio, yo vivía con un rencor en mi corazón. Y así, ¿verdad? Y ahora digo, Señor, ¿cuántos, ¿verdad? Habrá más como yo antes? Que le servíamos, que estábamos, ¿verdad? Con mujeres, están como dirigiendo la alabanza, están ministrando aún todavía, pero que tienen odio en su corazón, ¿sí? Y esa mujer era yo vivía con un odio, yo vivía con rencor, estaba amargada, ¿me entiende? Y no solamente ya era como el desquite, ¿verdad? Con mi esposo, sino también con mis hijos, ¿sí me entiendes? Sino también con mis hijos, estaba llena de ira. Y lo primero que hacía, ¿verdad? Era desesperarme cuando ellos me daban una queja, ¿verdad? Porque ya estaba yo, ¿verdad? Tan cansada de esa vida que estaba llevando. Ya estaba así, ¿verdad? Con mucha frustración, tenía mucho coraje, tenía mucho odio hacia mi esposo, y cada cosa que hacía mis hijos trataba yo, ¿verdad? De una manera desquitarme con ellos. Entonces, y íbamos a la iglesia. Y mire, Dios siempre tiene el cuidado de nosotros, por eso yo le digo ahora, qué importante es estar, ¿verdad?, en comunión con Dios. Es muy importante, y usted dice algo muy cierto, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, puede perdonar hasta la persona, ¿verdad? Puede orar. Bueno, ya me tocó a mí, ¿verdad? Se lo puedo decir más adelante, orar por la persona que destruyó mi matrimonio. Bueno, el que, entre comillas, mi matrimonio. Dios me dio esa bendición de orar por esa mujer, ¿sí? Y orar por su matrimonio, por su familia, ¿verdad? Sabiendo que ella misma destruyó mi matrimonio, ella misma destruyó mi familia. Y en ese momento, ¿verdad?, se olvida de uno, de lo que uno, ¿verdad?, del impacto que esa persona hizo. Y ahí entiende uno que no estamos por el propósito de nosotros, sino por el propósito de Dios, ¿sí sabe? Sí. Y entonces, hasta que ya vino ese desierto que yo le digo, mi esposo se fue de la casa, y de ahí, ¿verdad?, vino el sufrimiento muy, muy, muy fuerte, más que todavía. Se fue por una Sí, mujer. ajá, sí. Entonces, y quedó embarazada, o sea, una persona me aconsejaba mucho que no debería de divorciar, que yo debería de soportar, que yo debería de sobrellevar esa situación, ¿verdad?, en el amor, que yo debo demostrar amor, que yo debo de tener un carácter más, ¿verdad?, como el de Cristo, sabiendo que mi vida, ¿verdad?, era un infierno vivir así, ¿me entiende? Y otras cosas, ¿verdad?, que pasaron, que no puedo decir así, ¿verdad?, pero que fue muy doloroso, y que aún todavía yo estoy sufriendo eso, estamos en ese proceso, en ese dolor, ¿verdad? Todavía estamos en proceso de sanidad por otras cosas, ¿verdad?, que por nosotros soportar, ¿verdad?, querer llevar un matrimonio, una apariencia, ¿verdad?, para que la gente, ¿verdad?, vea una apariencia que no es real, y seguir eso, créanme que es un daño muy grande. Entonces vino ese desierto, y ahí es cuando empieza, ¿verdad?, el dolor más grande. Y me quedo embarazada, se fue mi esposo y lo quiere volver, y le doy, después de 2 años que se fue, le doy la oportunidad para que vuelva a casa. Y a la semana, pues, que siempre no, que se va porque tiene, ¿verdad?, alguien más, y bueno, y ahí es cuando yo quedo embarazada de mi hija. Y ahí viene el desierto que yo le digo, y pues ya embarazada de mis hijos chicos todavía, entonces ya no pude trabajar, no podía salir adelante, y verme sola, ¿verdad?, la necesidad de esa. Entonces ahí fue donde ya yo estaba, ¿verdad?, más ¿cómo le diré?, con una depresión más fuerte. Claro. Y empecé, ¿verdad?, a buscar ayuda psicológica. Me decían que tenía que buscar ayuda psicológica porque tenía mente de suicidio.
Y entonces intenté 2 veces, ¿verdad? El suicidio en mí. Aún usted teniendo conocimiento De Dios, sí. Porque como usted lo decía, una cosa es que tengas conocimiento y otra cosa es que sepas que Dios realmente está con nosotros, Sí. que realmente obra. Yo sé que a veces puede sonar raro que sonamos un poco mártires, ¿verdad? Cuando decimos, ay no, pues es que tiene, que sufra, que tiene, que yo sé, no sé si Dios esté conmigo o sí, o no sé, es algo incierto. Pero a nosotros no nos tiene que quedar duda que Dios está con nosotros. Esa es la verdadera, no estamos convencidos, nosotros sabemos, es algo que de verdad sabemos que Dios está con nosotros. Me llama la atención que usted dice, yo había tenido células y había y escuchaba y hacía, pero no había tenido un encuentro con Dios. ¿Cuántos, verdad? Sí. ¿Cuántos están ahorita así, Sí. caminando en modo piloto, diciendo, yo ya hice? ¿Realmente has tenido un encuentro con Dios? Como Tomás, ¿verdad? Cuando le decía al Señor, muéstranos al Padre, muéstranos, y el Señor les decía, aquí estoy o sea, tanto tiempo he estado contigo y no has visto que estoy. Entonces, porque a veces dudamos, ¿verdad? Si Dios camina con nosotros aún en la prueba. Justo hoy le decía eso a mi esposo, digo, como el Señor dice, ¿qué nos puede separar? ¿Qué te puede separar de mi amor? Uh-huh. Prueba, lucha, hambre, persecución, muerte. Empieza a hacer una listononona, ¿verdad? ¿Qué te puede separar de mi amor? Nada. Nosotros nos separamos de su amor. Él no se separa de nosotros. Pero bueno, no quiero predicar. Volvemos, hermana. Sí, pues eso, ¿verdad? Entonces me fui a ver a ver a varios psicólogas. Uh-huh. Fui a ver varias psicólogas y pues, ¿verdad? Ellas pues escuchaban y me daban consejos y no, eso no es que no me sirvió, ¿verdad? Pero no era el tiempo, no estaba yo, ¿verdad? Para agarrar el consejo. Y yo me sentía igual, ¿me entiendes? Hasta que hubo un día que ya me dijo ¿sabes qué? Te vas con el psiquiatra. Porque esa mente de suicidio, o sea, tus pensamientos de suicidio no terminan y tú ya tienes que ir con el psiquiatra. Imagínense, ¿verdad? Cuando nos dicen tienes que ir con el psiquiatra. ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo? Lo empecé a decir, estoy loca. Ajá. Ya no sé, nos vemos ya amarradas con esa bata que nos ponen en un cuarto blanco. Sí, ¿no? Y yo, entonces ahí, mire, fue, ¿verdad? Cuando yo ya ahí fue cuando como que ya empecé yo a estar meditando, ¿verdad? En qué estoy haciendo, ¿me entiendes? O sea, si yo conozco de un Dios de poder, ¿por qué estoy llegando a este lugar? Y entré con el psiquiatra, fui con el psiquiatra, ¿verdad? Y me dijo, ¿sabes qué? Si estás mal, ya te vamos a medicar y te vas a tener que tomar este medicamento y al momento que tú lo empieces a tomar y lo dejes de tomar, sí vas a tener que ingresar nuevamente aquí, pero ya ahora sí, ¿verdad? Internada porque se te van a alterar los nervios. Todo esto que estoy dando, ¿verdad? Si te lo dejas de tomar va a ser un descontrol total. Y como vienes ahora va a ser peor tu estado. Entonces, y cuando estaba ahí, pues oía a las personas, ¿verdad? Cómo gritaban y todo. Yo decía, Señor, esto no es para mí. Esto no es para mí. O sea, tú puedes cambiar mi vida. Ya he intentado, ¿verdad? Con profesionales y no me han ayudado. Y entonces cuando salí de ahí yo me sentí más mal. Pero me tomé el medicamento. Llegué a mi casa, ¿verdad? Y ya estaba mi niña chiquita, tenía 4 meses. Pues me estaba tomando el medicamento, pero pues ya andaba toda, ¿verdad? Que tenía que estar dormida y mi niña tenía que estar atendida. Entonces no podía dormir las horas, o sea, no podía dormir porque estaba atendiendo a mi niña. Y ahí fue donde, ¿verdad? Un día estaba sola en mi casa. Mis hijos ya se habían ido a la escuela y ya estaba tendiendo mi ropa. Nunca se me va a olvidar ese día tan glorioso. Y empecé, ¿verdad? Como algo así, como a percibir algo dentro de mí, así diciéndome, adórame. Y yo estaba diciendo, ay Dios mío, si eres tú, espérate, metiendo la ropa. Voy a terminar. Y otra vez venía algo así, adórame.
Y yo seguía, entonces ya fue un momento que ya no pude, ¿verdad?, estar así. Y en cuanto entré a mi recámara, o sea, en cuanto entré a la puerta, en que me caí de rodillas y empecé a clamar a Dios y el Señor ahí empezó a ministrar. Ahí fue donde tuve el encuentro con Dios. Ahí fue donde Dios me quitó todo pensamiento de suicidio y empezó a sanar mi corazón, ¿me entiendes? Empezó a sanar mi corazón porque estaba muy herido, muy dañado por muchas cosas que había pasado. Y entonces, en ese momento cuando me levanté, me di cuenta que como que ya no era Emma, ya no era aquella Emma, era diferente. El medicamento me lo dejé de tomar y gracias a Dios, mire, pues aquí estoy cuerda, ¿verdad? Estoy cuerda todavía. Claro. Entonces, de ahí ya empezó mi vida a ser cambiada, a ser transformada por el poder de Dios. Y ahí ya me empecé a dar cuenta, dije, ¿qué estaba haciendo todo este tiempo? Señor, ¿cuánto tiempo desperdiciado? Y luego mis hijos, y empecé como a volver en sí, como que algo me estaba cayendo, ¿verdad? De que tenía que sacar a mis hijos adelante, que lo que ya no se podía hacer, ¿verdad? Ya ni por más que luchara, ya era, el intento iba a ser fallido. Entonces yo lo que ya estaba empezando a conocer a ese Cristo de poder, o sea, yo dije, yo de aquí soy, de aquí me agarro de ti, Señor. Y de ahí en ese momento empezó a cambiar mi vida, empezó a cambiar como mis pensamientos, mi forma de ver la vida, sí, la necesidad de empezar a ver por mis hijos y, ¿verdad?, y de salir adelante. Yo dije, o sea, ya no quiero más esto, ¿verdad? Porque no solamente yo estaba así en esa depresión, estaba mis hijos también atrás de mí, ¿me entiende? Porque uno de ellos también intentó, ¿verdad?, esto, el suicidio. Él sí lo intentó hacer, pero lo llegamos a tiempo al hospital. Y pues ahí, ¿verdad?, ahí me di cuenta que Dios tenía también planes y propósitos para mis hijos. Y mi lugar, ¿verdad?, la asignación era dejarles de legado a mis hijos, y hoy estoy luchando, ¿verdad?, porque así sea. Uh-huh. Ha habido una persona, ¿verdad?, que me ha ayudado mucho, y en esta área de mi vida emocional. Ya es Delia, ¿verdad? Ella es psicóloga y, bueno, terapeuta, y ella es la que me ha estado, ¿verdad?, bueno, me empezó a encaminar a identificar las heridas de mi corazón, porque muchas veces nos acercamos a Dios y, ¿verdad?, Señor, mira, ¿verdad?, tengo tristeza, tengo esto, pero cuando uno empieza a identificar, ay, Señor, sigo con esa falta de perdón, sigo con esta herida de abandono. Por eso, ¿verdad?, esta herida de abandono me hace reaccionar de esta manera, esta herida de rechazo, esta herida de traición, ¿verdad?, que ya pienso que ya todos me van a traicionar. Entonces mi actitud es conforme a lo que yo había estado herido mi corazón, ¿sí? Y ya, fíjese, después pedí perdón a mi esposo, porque yo le maldije muchas veces, ¿me entiende? Y yo deseaba su muerte. Y estaba en la iglesia, estaba sirviendo en el ministerio, y yo lo maldecía, ¿me entiende? Porque yo tenía mucho odio, yo quería que él estuviera sufriendo lo doble que yo. Y ahí fue donde ya también, ¿verdad?, pude estar a cuentas con mi esposo, bueno, con el que era mi esposo, y pude perdonarlo desde muy profundo de mi corazón. Por eso es muy necesario que sea Dios el que intervenga en nosotros, ¿sí? Que sea Dios el que venga a cambiar mi vida, el que sane nuestro corazón para poder amar de verdad, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, te perdono, pero no olvido. Que dientes para afuera. Sí, pero no. Dios, ¿verdad?, puede ayudarnos. Yo pude ya, ¿verdad?, estar con ellos, ¿verdad?, con la que es ahora esposa del papá de mis hijos, y poder estar tranquila. Yo ya estoy tranquila, o sea, yo, ¿verdad?, los pude ver con misericordia y con amor, y pude, como le digo, ¿verdad?, me tocó orar por ella, y lo hice como si fuera cualquier almita que necesita el amor, el perdón y la misericordia de Dios. Y eso es muy hermoso. De ahí me pude dar cuenta que mi corazón ya había sido sanado. Sí. Y es que es importante que como mujeres, ¿verdad?, que estamos ahí con los hijos, que criándolos, que estamos mayormente el tiempo en casa, yo lo he dicho aquí muchas veces, tienes que estar sana porque tú eres la que hace ese ambiente, ¿verdad?, en el hogar.
como lo decía la hermana, ¿verdad? Ella estaba tan mal que ella no podía ver la situación de sus hijos. Ya uno de sus hijos también estaba optando esta difícil situación de suicidio, de depresión. Entonces, tenemos que ser mujeres sanas, y más si conocemos al Señor mentalmente. Créanme que no por estar en esta situación no significa que estás endemoniada, ni significa que estás, no, es que a veces las mismas cosas, las mismas circunstancias, las mismas vivencias, pues sí somos humanos, obviamente tenemos sentimientos, tenemos corazón, tenemos el alma, espíritu, estamos vivos, nos duele las palabras que nos dicen, las acciones, y obviamente que todo eso repercute en nosotros. Entonces hay mujeres que no, yo no lo recibo, lo vas, y tu mismo carácter lo va hablando, tu misma salud lo va hablando, ¿verdad? Hay muchas citas bíblicas que hablan de la falta de perdón, cómo repercute en tu salud, ¿verdad? En tus huesos, en tu alma, aún bendiciones que Dios quiere darte, y que la falta de perdón es un estorbo para ello. Yo siempre lo he dicho, el perdón nos beneficia a nosotros principalmente. Y pues el día de hoy obviamente que te hacemos esa invitación, ¿verdad? Yo sé que la mujer está siendo golpeada emocionalmente en los matrimonios, en sus casas, mentalmente, con mucho insomnio, con muchas tantas y tantas cosas, pero podemos darnos cuenta que hay un Dios vivo, y estamos a una decisión de decir, ya Señor, ya estoy cansada de lo que siento, ya estoy cansada. Dios te va a dejar, Dios te va a dejar que vayas y busques, así como la mujer del flujo de sangre, que vayas y lo des todo y lo busques todo, vayas y vayas a médicos y vayas a psiquiatras y vayas vas, pero todo tiene límites. Siempre lo he dicho, si todo tiene límites, Dios le pone límites a todo, pero ahí nosotros, nuestro cansancio y nuestra rendición, tenemos que rendirnos y decir, ya de plano ya no aguanto, ya, aunque me ayudan, aunque tomé medicamento, esto y eso, pero ya, y ahí es en donde Dios obra, porque Él se perfecciona en nuestra debilidad, Él se perfecciona en nuestra debilidad, Él dice, ok, estás tan débil que ya no puedes, pero aquí estoy yo para levantarte, ¿no? Este es un Dios tan hermoso y tan bello, ¿verdad? Quiero aprovechar para saludar aquí a Visita, que está aquí. Dios te bendiga, Abby. También a Miriam Friday, ¿verdad? Que aquí nos saluda. Dios te bendiga. Dice Abby, qué buen tema, porque muchos aconsejan que tienes que aguantar violencia, porque Dios va a restaurar, y si creemos en la restauración, pero no quiere decir que va a pasar todos los casos. Dios no nos ha llamado a esclavitud, exactamente. No, yo siempre he dicho, no, mujer, usted no aguante ese tipo de actitudes de su esposo. No diga, ya me voy a condenar porque no lo perdoné o porque no estuve con él. No. Un hombre que realmente ama al Señor jamás te va a herir, ni con sus palabras, ni con sus manos, mucho menos. Imagínate, el Señor le dijo que ames a tu mujer como Él ama a su iglesia. Imagínese. Pero bueno, dice Saraí Díaz, Dios les bendiga, hermana, saludos, hermana. Dice Tomás Figueroa, saludos desde Casas Grandes, Chihuahua. Saludos, Dios le bendiga, hermano Tomás Figueroa. Dice Soledad Martínez, yo sufrí violencia por mi ex esposo por 12 años. No salía de ahí por miedo, como dice la hermana, pero el día que dije ya basta, batallé, pero fui libre. Es algo feo vivir así. La verdad sí, yo pues tuve la oportunidad de estar con una mujer que pasaba por algo así, y cuando fui la llevé con una persona que la iba a ayudar. Le dijo, tú ahorita eres como un drogadicto que está buscando su droga. Así es estar con una persona violenta, te haces tan apegado, no los puedes dejar, vives ahí en esa esclavitud, en ese terror, ahí hasta que unas la libran, otras no, otras ya de plano ya no. Entonces imagínense 12 años, no, por eso le dicen a la primera, váyase a la primera, no se espera que le haga algo peor.
También las palabras, también las cosas que vemos, las red flags, como decimos, ¿verdad? De que si avienta cosas, si quiebra cosas, si maltrata a los animalitos, si maltrata a sus hijos, váyase, váyase. Dios está con usted. Aunque la gente le diga que no. Y eso de que hay líderes espirituales que apoyen este tipo de cosas, yo no estoy de acuerdo. Dice Soledad Martínez, no vivan tanto así, no soporten este tipo de cosas. Dice Daniel, buenas noches, buen testimonio, Dios les bendiga. Pues sí, hermana, ¿usted qué consejo puede darles aquí a las mujeres que han tenido que soportar y han tenido que vivir este tipo de cosas? Aunque seamos mujeres creyentes, aunque conozcamos al Señor y su palabra, hay cosas que dependen de nosotros. Sí, claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, algo muy importante, ¿verdad? Porque muchas de las veces nosotros decidimos, ¿verdad?, dejar la situación, la vida en la que estamos viviendo. Yo duré 23 años, ¿verdad? Porque yo decía, esto va a cambiar, esto va a cambiar. Toda una vida. Sí, esto va a tener solución, pero algo muy importante, ¿verdad? Yo decidí, a buscarme refugio en el Señor, pero también, ¿verdad? Muchas de las veces hay mujeres que deciden terminar con esa situación, pero vivir la misma vida, la misma modelo de vida, pensando, ¿verdad?, que a lo mejor con otra persona pueden ser una familia, otra vez vuelven a caer en lo mismo, pero esta vez, ¿verdad?, nosotros tenemos la decisión de terminar con esto, de buscar ayuda, ¿verdad?, si se puede, profesional, y con el buscar ayuda más que todo del Espíritu Santo, pero vivir ya conforme el propósito de Dios por el cual somos llamadas, sí, por el cual Él nos ha escogido, ¿sí? Yo siempre he dicho, ¿verdad?, si yo pudiera hacer vida otra vez con alguien, ¿verdad?, pues entonces sería ya Dios quien interviniera en esto, ¿verdad? Tampoco, pero si no, créanme que yo soy feliz así, sirviéndole a Dios, enfocada en mis hijos, mi familia, mis nietos, es lo más grande, ¿verdad?, que tengo ahora. Y hay una satisfacción en mi corazón plena de que el servirle a Dios, el trabajar para Él, estar en una dependencia de Dios. Y aunque no haya un compañero a mi lado, pero ahí está el Espíritu de Dios que me fortalece. Y ya ahora, ¿verdad?, estoy, ¿verdad?, tratando de que ahora en la vida de mis hijos sea, ¿verdad?, diferente a la que desde niño yo les digo ahora, yo quisiera ser la mujer que soy ahorita de cuando ustedes eran chiquitos, pero he tratado de inspirarles a ellos esa fe, esa valentía, esa forma de ver la vida, ¿sí?, de que a veces van a venir dificultades, pero vamos a aprender de ellas, ¿verdad?, que de nuestro carácter, nuestra fe se fortalezca, vivir ahora, ¿verdad?, ¿cómo se puede decir?, pues en el diseño original de Dios, ¿sí?, una vida diferente, para que también ya nuestra generación, ¿verdad?, quede ahí también en ellos un legado, en ellos, ¿verdad?, dejar huella en cada paso que demos nosotros, en cualquier lugar que vayamos. Sí. Y como mujer también es importante, ¿verdad?, que tengas hombres o mujeres, tus hijos, rompas todas estas maldiciones generacionales que puedan venir en contra de ellos, todo espíritu de violencia que los persiga, ¿verdad?, todo lo que pueda levantarse en contra de ellos. Estamos muy a tiempo siempre de orar por ellos, de orar por las parejitas que tengan, por los novios y claro, los futuros esposos, porque muchas veces no saben las jovencitas pedir, ¿verdad? Ellos los piden guapos o con dinero, no sé, pero lo importante es que amen a Dios, sí, es lo más importante. Cuando un hombre ama a Dios, todo lo demás es añadido, todo lo demás es por default, ¿no? Sí. Es importante que también nosotros no abracemos este tipo de cosas y por muchísimo menos por años, porque no es correcto. No. Dios no quiere, mujer, que seas maltratada, Dios no quiere que seas golpeada, Dios no quiere que te estén diciendo palabras despectivas ni feas. Dios no quiere eso para ti, no lo quiere. Tú eres su amada, la amada de su alma, o sea, la amada de su corazón. ¿Cómo crees que Él va a querer una persona así a tu lado? Sí.
¿cómo vamos a aguantar? ¿Cómo va a aguantar? ¿Cómo van a aguantar? No. Muchísimas más vale sola que acompañada, ¿verdad? Ese dicho ya es muy así, muy de nosotros, pero aquí tenemos el testimonio de nuestra hermana, ¿verdad? Ahora puede vivir en plenitud. Sí. A lo mejor, ¿verdad? Decir, pues yo no estoy sola, el Señor está conmigo. Yo le he dicho a mujeres, tienes al Señor, enamórate del Señor. Sí. Él que sea tu marido, Él que sea tu proveedor, tu todo. Y cuando Dios llena el corazón, hermana, no hay nada ni nadie que le quite el gozo. Nada ni nadie. Como usted dice, va, ese día mi corazón ya descansó su alma, ya se fue toda esa oscuridad, todo lo que la perseguía. Sí. Entonces, pues la felicito por ese paso tan importante. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Yo sé que es difícil, yo sé que se batalla. Ahorita también nuestra hermana que nos decía cuánto duró, ¿verdad? 12 años, ay no. Yo no aguantaba ni una hora, oiga, hermana. Pero es que somos mujeres que hemos sido enseñados diferentes. Sí. Yo me acuerdo que mi mamá, aunque ella no nació en el evangelio ni nada, y tan y se convierte, la estoy esperando en el Señor. Ella siempre me dijo, nunca se vayan a dejar. El hombre que le pega una vez, le pega otra vez y otra vez. Nunca. Y mi papá era de armas tomar. Dijo, yo que me enteré que usted le pone una mano encima y yo voy y no sé qué haga. Y también pues tenemos tíos muy amenazadores. Pero ¿eso qué? O sea, esa es una decisión propia de no dejarse, de ver. Se les ve a esos hombres, se les ve, hermana. Se les ve cuando avientan las cosas, cuando de volada se llenan de ira por la mínima cosa, que a veces, ¿es en serio que te estás enojando por eso? Córrele de ahí, húyele. Dice Sonia, qué triste que siempre en este tipo de relaciones quien más sufre son los hijos, más cuando son pequeños. Pues claro, porque le estoy diciendo que no aguante, que de volada se vaya. Porque los hijos son los que uno dice, ay, es que me quedo por mis hijos. Claro que no, peor están sufriendo, peor daño les estás haciendo, que anden como el perro y como el gato, tú y tu marido, y los hijos ahí viendo pues muy bien. Sabe que, disculpe que quite la palabra, mija, pero nosotros tenemos que romper patrones de conducta, ¿verdad? Esos patrones de conducta tenemos que hacer, ¿verdad?, que se rompan en nuestros hijos. Sí, y que ellos puedan vivir una vida diferente a lo que vivieron en su infancia. Pues sí, todas esas cosas son que a lo mejor dices tú, ay, ¿eso qué? Sí. Yo le puedo decir que nosotros tenemos que, yo escuchaba el otro día una persona que decía, recibimos al Señor como nuestro Salvador y todo se rompe. Le dije, no, hay cosas que nosotros tenemos que romper. Sí. Hay cosas que necesitan ayunos, necesitan guerra espiritual porque son espirituales, porque son ancestrales, porque vienen de años y años y años y años arrastrando y te alcanzan. Acuérdese que las maldiciones son de la 3ª hasta la 5ª generación. Entonces, tenemos que nosotros aprender, no solamente a decir, no, pues yo renuncio a eso, no. Guerra espiritual. Sí, lo que también, ¿verdad?, es eso de que nosotros también tenemos que vivir una vida de que, por ejemplo, si a mí me fue mal, yo tengo que decirle a mis hijas, ¿verdad?, que el marido que les toque a ellas a lo mejor la va a golpear, a lo mejor yo creo que lo que me pasó a mí también tengo que cortar eso ahí, claro, ¿sabes? Y hacerles creer a ellas que sí existe el amor, que sí hay hombres buenos, ¿verdad?, que las van a valorar, para que nosotros podamos, ¿verdad?, también tener cuidado en eso, porque muchas de las veces hay madres, ¿verdad?, que tienen una experiencia muy dolorosa y ven que sus hijas ya van a empezar una relación y acuérdate lo que no hizo tu papá, y te puede tocar, ¿verdad? O sabes que no creas tanto en los hombres y no, ¿verdad? Los hombres se hacen feminazis, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? También de eso de que a las mujeres ni todo el amor y todo el dinero, ¿verdad? Sí lo son los papás por las evidencias, lo que han estado viviendo ellos. Pero yo creo que nosotros tenemos que darle un cambio a la vida de nuestros hijos. Sí, lo que me pasó a mí no le puede pasar a mi hija, o sea, ¿verdad? Y si en dado caso, ¿verdad?, por como usted dice, pues cortar, ¿verdad? Tratar de arreglar la situación. Ya si no había, ¿verdad?, pues hay soluciones. Sí, yo desde niños a los míos tan chiquillos y les digo, tú te atreves a hacer algo en contra de una mujer
y verás. Primero te la ves conmigo y con Dios. Vea que les he dicho, ahí está uno de mis hijos y dicen, hombre, hasta el lote te llevo. Pero uno no debe pensar así, ¿verdad? Obviamente que el ejemplo a ellos los está enseñando. Aquí en mi hogar no hay golpes, no hay faltas de respeto. Claro, enojos y peleas siempre va a haber en un matrimonio, es normal. Sí. Pero también qué tipo de enojos y qué tipo de peleas, ¿me explico? Entonces, podemos nosotros también formar buenos hombres, si tenemos hijos hombres, ¿verdad? Y enseñarles, y también a las mujeres, porque también son caladas, Tampoco hay que normalizar los celos ni nada de ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay mujeres que les gustan los celos y es algo muy feo, muy enfermizo. Pero bueno, dice Ernesto Álvarez, saludos desde La Paz, Baja California, hermana, bendiciones. Saludos, hermano. Comparta la programación de Chequina allá donde quiera que vaya para andar allá más en Baja California. Dice Javier, saludos desde New York, buen programa. New York, ¿cómo está allá? ¿Está haciendo frío o qué? Dice Alexis, saludos desde Los Ángeles. Pues Dios los bendiga, andan aquí en todos los programas, ¿verdad? Los he visto en algunos otros programas. Dios los bendiga, gracias, compartan la programación. Compartan lo que Dios está haciendo a través aquí de Chequina TV, Chequina 95.1 FM. Síganos en todas nuestras redes sociales. Y pues gracias, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Hermana, pues ya se nos acabó el tiempo. De verdad que yo le agradezco al Señor por que está aquí con nosotros, porque ha abierto su corazón. Yo sé que son cosas vulnerables, ¿verdad? Que son cosas que dan, pues sí dan tristeza, sí duelen de repente, ¿verdad? Pues, sí, fíjese que yo ya no. Pero ya lo sanó el Señor. Sí, ya lo estoy superando, hermana. Dice Abby, no crean una codependencia emocional y el miedo que no te creas en sí misma esa persona es estar en un infierno, claro. Sería muy lindo que la hermana antes de terminar orara por aquellas mujeres que están sufriendo depresión y violencia. Pues sí, lo invitamos a nuestra hermana antes de irnos que ore por esas mujeres que se encuentran ahí en el silencio de la violencia en su familia, con su cónyuge, ¿verdad? O emocional. Le voy a pedir a mi hermanita aquí que ore por esas mujeres, ya para despedirnos ahora sí del programa. Sí. ¿Usted me dice? Sí, ya. Okay. Señor, mira, Padre, te damos gracias, Padre, primeramente por estos medios, Señor, estas redes sociales, donde puede llegar, Señor, hasta este programa, Señor, hasta aquellos corazones que han sido violentados, Señor, aquellas mujeres que están siendo dañadas, Señor, que han sido violentadas, Padre, bendito Dios, amado Jesús, pero sabemos que solamente, Señor, en ti está el poder, Señor, para libertad aquella mente y corazón cautivos, Señor, bendito Dios, que están bajo el yugo de la esclavitud, Señor. Tú nos has llamado a ser mujeres libres, Señor, bendito Dios, así que en este momento, Señor, donde quiera que pueda estar, Señor, aquella mujercita que está sufriendo maltrato, Señor, bendito Dios, seas tú, Señor, que ponga, Dios mío, de mi vida los medios para que ella pueda quedar, Señor, libre, Dios Padre. Y después de eso, Señor, que pueda sonar su corazón a través del Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Sé tú quien obre en esta noche, Señor. Aquella mujer, Señor, que en silencio guarda aquel dolor, Señor. Aquella persona que por temor, Señor, a no quedar sola, Padre, Dios mío, ella pueda, Señor, seguir aguantando y correr peligro, Señor, es su vida, Padre. Yo ruego que esta noche seas tú ministrando sus corazones, que esta palabra, Señor, que este testimonio, Señor, sea, Padre, bendito Dios, un ejemplo real, Señor, de que podemos salir, Señor, bendito Dios, libres, Señor, sanas, Padre, para cumplir el propósito y la asignación divina, Señor, en el cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Amén, pues ahí está, ¿verdad? Nos unimos en oración a aquellas mujeres amén, que están en el silencio de ese lugar oscuro, ¿verdad? Diciéndoles que tengan fe de que tomen la decisión. Dios va con ustedes, Él les abre puertas, quítense todo miedo, más bien tengan más miedo de estar en un lugar así tan terrible
Y pues bueno, hermana, nuevamente muchas gracias por haber venido, por haber dispuesto de su tiempo para traernos este testimonio, que yo sé que Dios habló a Gracias, través de hermana, a su usted vida. por invitarme. Dios les bendiga. Muchas gracias por su invitación, hermana. Sí. Y pues bueno, pues ya saben, todos los jueves, si Dios así lo quiere, y si no ha venido antes, ¿verdad? Nos vemos aquí. Pame Luna, una servidora, aquí con ustedes en Shekina Radio 95.1 FM, Shekina TV. Síganos a través de todas nuestras redes sociales, comparta ahí, ¿verdad? Con un amigo o la amiga, si no es aquí de Juárez y si es también, díganles, ¿verdad? Que aquí hay una palabra, ¿verdad? Que Dios sabe que la necesitan, el tiempo que la necesita. Y pues bueno, muchas gracias. Yo me despido también de ustedes, ¿verdad? Y le pido al Señor que siga obrando en sus corazones, que tengan paz esta noche, Amén. Que duerman en paz, que no haya nada que los pueda distraer en su sueño, ¿verdad? Que no haya insomnio, que no haya depresión, ansiedad, que todo se lo lleve el Señor en el nombre de Jesús. Y como siempre se los digo, que Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de usted, de mí, de todos misericordia. Nos vemos el próximo jueves de 7 a 8 de la tarde. Pame Luna, Entre Líneas, Shekina 95.1 FM, Shekina TV. Nos vemos la próxima. Bye bye. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pame Luna te espera aquí en Shekina 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego.